La historia comienza en una mañana soleada, cuando la rutina de la heredera millonaria se desarrolla con todo el refinamiento de quien nació rodeada de lujo. El coche importado la lleva al gimnasio más caro y de moda de la ciudad, un espacio rodeado de vidrio, mármol y equipos de última generación. Entra vistiendo ropa deportiva de marcas exclusivas, atrayendo miradas no solo por su belleza escultural, sino también por el aura de poder que emana de manera natural. Todos la conocen, todos saben su apellido, todos comentan sobre la fortuna heredada y los eventos lujosos en los que aparece su familia. Pero detrás del cuerpo perfecto y de la sonrisa impecable, también hay una joven que carga en silencio la aplastante presión de las expectativas familiares, que la tratan no como una mujer libre, sino como un símbolo de estatus que debe mantener intacta la reputación. Mientras tanto, en un rincón discreto del mismo gimnasio, está él, el joven trabajador de origen humilde, que divide sus días entre ser entrenador personal de algunos clientes y, en las horas en que no da clases, trabajar como limpiador del lugar para asegurar ingresos adicionales. Su uniforme sencillo y la toalla sobre los hombros revelan la dureza de la vida que lleva. A diferencia de los demás, que regresan a sus cómodas casas después del trabajo, él va directamente a la modesta vivienda donde vive con su madre enferma, cuyo tratamiento consume cada centavo de su esfuerzo. Sus manos callosas cargan más que pesas de gimnasio, cargan el peso de la responsabilidad, de la lucha diaria y de una vida marcada por renuncias. El destino, caprichoso como siempre, hace que sus mundos colisionen ese día. Ella, después de un entrenamiento extenuante, deja caer su botella de agua de cristal en el suelo de la sala de musculación. Él, que estaba limpiando cerca, se agacha rápidamente para recogerla antes de que ella lo note. Sus miradas se cruzan. Por un instante, todo alrededor parece detenerse. Ella ve en él algo que va más allá del uniforme sencillo y del papel que desempeña en el gimnasio. Una mirada profunda, marcada por dignidad, esfuerzo y una fuerza silenciosa que no necesita ostentación para imponerse. Él, por su parte, ve de cerca la belleza casi increíble de aquella mujer que parece pertenecer a otro universo, pero que, en ese momento, le sonríe con una naturalidad inesperada. La química inicial es sutil, pero poderosa. Él intenta apartar la mirada, consciente de su posición social, mientras ella insiste en prolongar ese contacto, como si estuviera frente a algo raro en su vida, rodeada de superficialidades. Al agradecerle, su dulce voz rompe la formalidad del ambiente, y detrás de esa simple palabra hay un reconocimiento silencioso de que él no era invisible. Para ella, acostumbrada a adulaciones interesadas, ese hombre que no parece querer nada a cambio ya resulta intrigante. Para él, acostumbrado a ser ignorado, sentirse notado por alguien como ella es un impacto que sacude sus convicciones. A partir de ahí, comienza a nacer una tensión. En los días siguientes, cada vez que ella aparece para entrenar, sus ojos lo buscan instintivamente y siempre lo encuentra, ya sea orientando a un cliente con paciencia y técnica o empujando un carrito de limpieza para garantizar que todo esté impecable. No hay diálogos directos más allá de breves saludos, pero las miradas hablan más que las palabras. Ella siente una extraña admiración por la forma en que él se entrega al trabajo con disciplina y humildad, sin quejarse, sin doblegarse ante la arrogancia de los demás socios. Él, por otro lado, intenta contener la atracción creciente, recordándose constantemente que pertenece a un mundo totalmente distinto al de ella, donde un error de juicio podría costarle no solo el trabajo, sino también la posibilidad de garantizar los cuidados de su madre. En una tarde lluviosa, lo inevitable sucede. Una falla en el sistema de sonido del gimnasio obliga a todos a esperar en el vestíbulo durante algunos minutos hasta que se resuelva el problema. Ella, impaciente, termina sentándose a su lado mientras él aprovechaba el momento para descansar brevemente. El silencio entre ambos se rompe cuando ella hace un comentario ligero sobre la fuerte lluvia afuera. Él responde de manera sencilla, pero firme, revelando una voz grave y serena que combina perfectamente con su presencia. El diálogo rápido se transforma en un intercambio de sonrisas, y por primera vez,
ella siente que está conversando con alguien que no la trata como la heredera millonaria, sino como una persona común. Este encuentro improbable es la chispa inicial que da origen a una pasión prohibida, pero irresistible. En ese instante, ella descubre que su rutina de lujo puede ser atravesada por algo genuino, y él percibe que no todas las fronteras sociales son infranqueables. Aún no hay promesas, aún no hay planes, solo una certeza silenciosa de que sus destinos acaban de cruzarse de manera definitiva. Su vida era un espectáculo de excesos, un desfile constante de lujo y poder. La mansión donde vivía parecía un palacio moderno, con paredes de vidrio que reflejaban la luz del sol, jardines impecablemente cuidados por empleados y autos deportivos alineados como trofeos en el garaje. Desde pequeña, había crecido entre fiestas, viajes internacionales e invitaciones exclusivas, como si el mundo fuera un parque de diversiones construido solo para su deleite. Sin embargo, detrás de las sonrisas ensayadas en cenas de gala y de las fotos perfectas publicadas en revistas sociales, se escondía la presión sofocante de una familia que la veía únicamente como una inversión. La hija perfecta que debía mantener el legado de los negocios, casarse con alguien a la altura y nunca manchar el apellido con decisiones que no fueran previamente calculadas. Él, en cambio, vivía en un barrio sencillo, en una casa pequeña que crujía con el menor viento, pero que guardaba historias y recuerdos de toda una vida de batallas. El techo tenía goteras en las noches de lluvia, y los muebles eran viejos, fruto de donaciones de vecinos y parientes lejanos. La sala estrecha servía al mismo tiempo de comedor, cuarto improvisado y espacio de descanso para su madre, que pasaba la mayor parte del tiempo recostada en un sofá gastado. La enfermedad de ella exigía medicinas caras, visitas médicas constantes y una atención que consumía no solo dinero, sino también energía emocional. Aún así, él mantenía un semblante sereno, creyendo que cada hora extra de trabajo, cada gota de sudor, era una forma de luchar por la vida de la mujer que siempre lo había dado todo por él. Mientras ella frecuentaba restaurantes de estrellas, donde los platos sofisticados estaban decorados más con lujo que con sabor, él preparaba comidas simples, muchas veces improvisadas con lo que quedaba en la nevera. Mientras ella vestía ropa importada, él usaba uniformes manchados de limpieza y zapatillas desgastadas por el tiempo. El contraste entre los dos mundos era abrumador, y cada detalle parecía servir como una muralla invisible construida para impedir que siquiera soñaran con acercarse. Pero el destino, implacable en sus ironías, empezó a crear momentos en que esos dos universos colisionaban. En el gimnasio, cuando ella entrenaba con dedicación, observaba de reojo cómo él limpiaba los aparatos sin perder la concentración, como si cada tarea fuera una forma silenciosa de demostrar al mundo que la dignidad no depende del estatus. Mientras otros empleados, muchas veces, se inclinaban ante ella, riendo de cualquier comentario para agradar, él mantenía una postura firme, respondiendo solo cuando era necesario, sin adulación. Esa diferencia despertaba en ella una extraña fascinación. Finalmente, alguien que no la trataba como una reina intocable, sino como una mujer común. Para él, cada vez que la veía atravesar el salón con su porte elegante, había una mezcla de admiración y alerta. Era imposible no percibir la belleza casi inaccesible de aquella heredera, el perfume caro que dejaba rastros en el aire, la forma en que todos a su alrededor guardaban silencio ante su presencia. Al mismo tiempo, recordaba las responsabilidades que cargaba, el peligro de dejarse llevar por un sentimiento que, en la práctica, podría destruir el frágil equilibrio de su vida. El corazón le decía que se acercara, pero la mente le recordaba que ella pertenecía a un mundo hecho de oro, mientras que el suyo estaba forjado en el hierro de la lucha diaria. Ese contraste se hacía aún más evidente en las conversaciones que ambos escuchaban en sus respectivos entornos. Entre los amigos de ella, era común oír comentarios crueles sobre personas de clase baja, siempre tratadas como si fueran invisibles o desechables. Entre los vecinos de él, la heredera y su familia eran vistos como seres inalcanzables.
representantes de un universo de privilegios que jamás miraría a gente como ellos. El prejuicio no era solo una barrera entre ambos, era un abismo entero sostenido por generaciones de desigualdad. Aún así, había algo inexplicable que los acercaba. Ella, con todos los privilegios que llevaba, sentía un vacío constante, una soledad escondida detrás de cenas lujosas y regalos caros. Él, a pesar de la pobreza, se sentía completo en el amor que dedicaba a su madre, en cada pequeña conquista lograda con esfuerzo. Y fue en ese contraste donde nació una extraña complementariedad. Ella buscaba la autenticidad que él cargaba, y él veía en ella la oportunidad de ser amado sin tener que demostrar nada más allá de su esencia. En ese punto de la historia, los dos aún no habían dado el paso decisivo, pero ya estaban enredados en un juego silencioso. Sus mundos eran diferentes, sus realidades parecían imposibles de conciliar, pero la vida ya los había puesto en rumbo de colisión. Lo que antes era mera curiosidad, ahora se transformaba en deseo de conocerse más allá de las apariencias. Y ese deseo sería la chispa, capaz de encender una llama que nadie podría apagar. La aproximación entre los dos no ocurrió de forma abrupta, sino como una danza lenta y silenciosa, donde cada paso era medido con cautela y cada gesto cargaba más significado del que parecía a primera vista. Ella, acostumbrada a ser cortejada de manera exagerada por hombres que solo veían en ella un trofeo o una entrada al mundo de los negocios, se sintió atraída por la sencillez de él, por la ausencia de máscaras, por la manera en que encaraba cada detalle con seriedad. No había en sus ojos ninguna señal de interés por su fortuna, ningún intento de impresionar. Al contrario, había una barrera visible, un orgullo silencioso que parecía querer mantenerla alejada. Y fue precisamente esa barrera la que, en lugar de distanciarla, despertó en ella un deseo aún mayor de atravesarla. El primer paso ocurrió en un momento banal. Después de un entrenamiento intenso, ella pidió orientación sobre un ejercicio que él observaba a lo lejos, listo para intervenir en caso de que algún alumno cometiera un error. Él se acercó de forma profesional, sin ningún intento de ser más íntimo de lo necesario, y explicó con paciencia la posición correcta, demostrando la ejecución con una precisión impresionante. La forma firme en que sostuvo sus hombros para alinear la postura hizo que un escalofrío recorriera su piel, y en ese instante ella comprendió que nunca antes un simple toque había estado tan cargado de intensidad. Él, por su parte, sintió la respiración de ella acelerarse bajo su orientación, pero rápidamente se apartó, retomando el tono formal y manteniendo la distancia, como si ese breve contacto fuera demasiado peligroso para ambos. Desde ese día, pequeñas conversaciones comenzaron a surgir. Primero eran intercambios rápidos, como un «buenos días» o un «hasta luego». Después, discretos diálogos sobre entrenamientos, salud y deportes. Pero pronto el tono cambió, y ella empezó a hacer preguntas más personales, aunque siempre en tono ligero, como quien disimula la curiosidad. Preguntaba si él trabajaba mucho, si tenía familia, si había viajado alguna vez. Él respondía con pocas palabras, siempre evitando revelar demasiado, pero cada respuesta era una rendija que la dejaba aún más interesada. Poco a poco, ella fue descubriendo su historia, un hombre que había asumido la responsabilidad por su madre desde joven, que trabajaba el doble para pagar las cuentas y que, aún agotado, nunca se quejaba de la vida. Era una fuerza silenciosa que ella nunca había encontrado en su círculo social, donde todos buscaban atajos y nadie parecía conocer la verdadera lucha por sobrevivir. La intensidad de esa aproximación quedó en evidencia una tarde, cuando el gimnasio ya estaba casi vacío. Él seguía limpiando los últimos aparatos, mientras ella se estiraba sola en un rincón. Al percibir que eran prácticamente los únicos en el lugar, ella tomó valor y habló de la lluvia que caía afuera, recordando el día en que habían conversado por primera vez. Él rió discretamente, y en esa sonrisa tímida, ella vio una belleza diferente, algo que no se compraba con dinero, sino que nacía de la sinceridad. Conversaron unos minutos, y cuando ella se ofreció a esperar con él hasta que la lluvia pasara, algo cambió. Era como si, en ese instante, ambos hubieran decidido que ya no podían ignorar la conexión que sentían,
Con el paso de las semanas, la complicidad se profundizó. Ella inventaba excusas para prolongar el tiempo en el gimnasio, a veces pasando horas de más solo para intercambiar algunas palabras con él. Él, aunque reacio, empezó a notar que su presencia traía ligereza a los días pesados, que la sonrisa de ella tenía el poder de borrar, aunque fuera por un instante, la preocupación constante por la salud de su madre. Las diferencias entre ellos seguían siendo evidentes, pero cuando estaban juntos, nada de eso importaba. Era como si, en esos momentos, el mundo exterior desapareciera, quedando solo la verdad que ambos llevaban en el corazón. Ese lazo, construido en silencio y reforzado con cada mirada, ya no podía disimularse. Ella ansiaba verlo. Él temía el día en que alguien notara la cercanía, pero ambos sabían que el sentimiento estaba creciendo, incontrolable e irresistible. Aún no había declaraciones abiertas, aún no había confesiones directas, pero la intensidad ya hablaba por sí sola. Era un amor que nacía en secreto, pero que cargaba en sí la fuerza de una tormenta a punto de estallar. El amor que nacía en secreto no tardó en atraer miradas desconfiadas. Al fin y al cabo, en un ambiente como aquel gimnasio lujoso, donde cada asistente cargaba no solo músculos esculpidos, sino también apellidos importantes y cuentas bancarias abultadas, nada pasaba desapercibido. Bastaron unas cuantas miradas prolongadas entre los dos, algunas conversaciones en horarios inusuales, para que los primeros comentarios maliciosos empezaran a circular. Todo comenzó de forma sutil, en susurros apagados en los pasillos, en risas contenidas de algunas mujeres que se creían dueñas del lugar. «Mira eso, la heredera prestándole atención al limpiador del gimnasio. Debe de estar aburrida», decían, como si fuera imposible que su interés fuera verdadero. Otros, más crueles, insinuaban que él estaba intentando aprovecharse, que pronto encontraría la manera de ascender socialmente a costa de ella. El prejuicio, disfrazado de broma, se esparcía como veneno entre las paredes de vidrio de aquel sitio que, irónicamente, se vendía como un templo de salud y bienestar, pero que escondía los juicios más enfermizos de la sociedad. Ella comenzó a sentir en carne propia la diferencia en las miradas. Antes, era vista como la mujer intocable, la diosa inalcanzable que reinaba absoluta. Ahora, algunos pasaban a su lado con sonrisas irónicas, como si se burlaran de su elección. Lo peor, sin embargo, fue notar que incluso personas cercanas, con quienes había compartido años de amistad, comenzaron a alejarse, temiendo ser asociadas con la rebeldía de la heredera. Para muchos, era inconcebible que alguien tan rica, tan bella y tan deseada pudiera interesarse en un hombre que, además de ser entrenador personal, también limpiaba el suelo que ellos pisaban. Él, por su parte, también empezó a cargar el peso de ese prejuicio. Algunos alumnos comenzaron a tratarlo con desdén, como si su competencia se redujera por la simple cercanía con ella. Escuchó comentarios bajos, como queriendo subir de nivel, ¿no? Y hasta bromas crueles sobre que era solo otro pobretón que sueña demasiado alto. Su primera reacción fue alejarse, endurecer el corazón y mantener la postura profesional, fingiendo no oír. Pero por dentro, cada palabra era como una cuchilla afilada que cortaba su dignidad. Sabía que tenía poco que ofrecer materialmente, pero nunca había aceptado ser reducido a la condición de un oportunista. Toda su vida había estado marcada por el trabajo honesto, y ahora era juzgado por algo que ni siquiera había hecho. El punto máximo de ese prejuicio ocurrió un día en que ella, tras el entrenamiento, caminaba a su lado hasta la salida. El simple hecho de estar juntos en el mismo pasillo hizo que un grupo de chicos riera abiertamente, uno de ellos soltando en voz alta: ¿La princesa decidió jugar a ser pobre? El silencio que siguió fue aplastante. Ella, con la sangre hirviendo, giró los ojos hacia los insolentes, pero antes de que pudiera responder, él, con la mirada firme, simplemente la condujo hacia afuera, ignorando las provocaciones. Fue en ese instante cuando ella entendió la fuerza que había en él. No necesitaba rebajarse a responder ofensas, porque su dignidad hablaba más fuerte que cualquier palabra. Aún así, ese mismo día, en el coche lujoso que la esperaba, ella lloró en silencio. Por primera vez, sintió de manera real el muro de prejuicio que los separaba.
Era más alto de lo que había imaginado, más cruel de lo que estaba preparada para enfrentar. Él, por su parte, regresó a casa con el corazón dividido. Sentía orgullo de no haber cedido a la humillación, pero también cargaba el miedo de que esa diferencia fuera demasiado grande para permitir que un amor floreciera. El primer prejuicio se había mostrado con fuerza, y ambos sabían que no sería el último. Era solo el comienzo de una guerra contra miradas, palabras y tradiciones que insistían en decir que jamás debían estar juntos. Pero, aunque heridos, los dos también se dieron cuenta de algo. Cuanto más eran atacados, más fuerte se volvía el deseo de permanecer uno al lado del otro. Después de las primeras manifestaciones de prejuicio, lo que debía ser solo un encantamiento pasajero se convirtió en una batalla interna para ambos. Ella, la heredera millonaria acostumbrada a tener todo al alcance de la mano, ahora se veía dividida entre el peso de las expectativas familiares y la intensidad de lo que sentía por aquel hombre sencillo. La razón gritaba que debía alejarse, que no arriesgara su reputación ni diera motivo a su familia para acusarla de manchar el nombre de los negocios. Pero el corazón, rebelde e indomable, latía con una fuerza que jamás había sentido antes, clamando por la mirada firme y sincera de él, por el toque discreto que aún quemaba en su piel y por la presencia que transformaba los días fríos en momentos de verdadero calor. Él también libraba su propia guerra interior. Orgulloso de su dignidad, siempre había rechazado cualquier tipo de caridad o compasión, sosteniendo a su madre con el sudor de su esfuerzo. Para él, la vida era un campo de batalla en el que cada victoria se conquistaba a costa de mucho trabajo. Enamorarse de alguien tan distante de su realidad le parecía un error, casi un pecado. La razón le decía que debía alejarse antes de que fuera demasiado tarde, antes de convertirse en blanco de humillaciones aún mayores, antes de que la diferencia entre sus vidas aplastara cualquier esperanza. Pero cada vez que recordaba la sonrisa de ella o el brillo de sus ojos al hablarle, se sentía incapaz de renunciar a ese sentimiento naciente. Ella intentaba convencerse de que aquella fascinación era solo una fase, un capricho pasajero causado por la curiosidad. Sin embargo, en las noches en que se recostaba en sábanas de seda, rodeada de lujo y silencio, la imagen de él no salía de su mente. No era solo deseo, era admiración. Era la sensación de haber encontrado a alguien que no quería nada más que ser él mismo, que no fingía, que no necesitaba máscaras. Y esa autenticidad era lo que más faltaba en su vida, rodeada de apariencias. Él, por otro lado, intentaba protegerse levantando muros de racionalidad. Se repetía a sí mismo que ella merecía a alguien de su mundo, alguien capaz de acompañarla en cenas lujosas y viajes extravagantes, alguien que no tuviera que contar cada moneda al final del mes. Pero, cuando veía sus ojos buscándolo entre los pasillos del gimnasio, sentía cómo la razón se derrumbaba. No había lógica capaz de contener lo que nacía dentro de él. No había miedo que consiguiera apagar la llama que ardía cada vez con más fuerza. Ese conflicto entre corazón y razón se hacía evidente en cada encuentro. Había días en que él la evitaba, manteniendo distancia e intentando ignorar su presencia. Ella, herida por el aparente desprecio, juraba que no volvería a buscarlo, pero bastaba una sola mirada cruzada para que todas las barreras cayeran por tierra. Era como si estuvieran destinados a encontrarse, como si el universo insistiera en acercarlos a pesar de todas las diferencias y obstáculos. La razón intentaba imponer reglas, recordándoles el prejuicio, la desigualdad social, la presión familiar. El corazón, sin embargo, hablaba más fuerte, diciendo que el amor verdadero no se mide en cuentas bancarias o apellidos, sino en la intensidad con que dos almas se reconocen. Esa guerra interna, dolorosa e irresistible, marcaba el inicio de una pasión que ya no podría contenerse. El silencio lleno de miradas ya no bastaba. Ese deseo contenido, esa llama que ardía en el pecho de ambos, estaba a punto de explotar, y el momento de la primera declaración llegó como un vendaval que nadie podía detener. Era una noche común en el gimnasio, pero para ellos todo parecía distinto. Ella había entrenado más de lo habitual, como si quisiera prolongar el tiempo allí,
solo para estar más cerca de él. Él, por su parte, terminaba su turno de limpieza, exhausto como siempre, pero incapaz de no notar cómo su corazón se aceleraba cada vez que percibía su presencia. Cuando los últimos clientes se fueron y el silencio se apoderó del lugar, ella encontró el valor para acercarse. Tenía el rostro sonrojado por el esfuerzo del entrenamiento, pero sus ojos brillaban de un modo que dejaba claro que no era solo ejercicio lo que la agitaba por dentro. Él intentó disimular, fingiendo estar concentrado en guardar algunos equipos, pero no logró ocultar la tensión de sus manos temblorosas. Era como si ambos supieran que ese era el instante decisivo, el punto sin retorno. Ella fue la primera en romper el silencio. Su voz salió firme, pero cargada de emoción. Sé que intentas alejarte, sé que finges que nada está pasando, pero yo ya no puedo fingir más. Siento algo por ti, algo que no deberías sentir, pero lo siento. Y no importa lo que piensen, no importa lo que digan, no puedo detenerlo. El corazón de ella parecía explotar con cada palabra, como si estuviera desgarrando el muro de prejuicio y miedo que su familia había construido a su alrededor desde siempre. Él, sorprendido, permaneció algunos segundos sin respuesta. El peso de esas palabras parecía aplastarle la respiración. Por dentro, una feroz batalla se libraba. Las ganas de abrazarla allí mismo, de confesar cuánto también estaba involucrado, contra el miedo de que todo fuera un error demasiado costoso. Pero sus ojos, húmedos y llenos de verdad, destruyeron cualquier resistencia que aún quedaba. Respiró hondo y respondió, con la voz firme, pero cargada de vulnerabilidad. No tienes idea de cuánto intento resistir también. Lucho todos los días contra esto, porque sé quién eres, sé de dónde vienes y sé quién soy. Pero no sirve de nada. Yo también lo siento, y ya no puedo negarlo. Fue entonces cuando las palabras se transformaron en acción. Sin pensar, ella dio un paso adelante, y él no pudo contener más el impulso. El beso ocurrió intenso, urgente, arrebatador, como si ambos lo hubieran guardado por demasiado tiempo. No fue solo un gesto de deseo, sino una entrega total, un reconocimiento de que ya no había vuelta atrás. El toque de las manos, los cuerpos cercanos, la respiración acelerada, todo parecía gritar que finalmente estaban donde debían estar, juntos. Cuando se separaron, el silencio volvió a reinar, pero esta vez no había dudas, no había secretos. Se miraron como quienes comparten un pacto silencioso, conscientes de que, a partir de ese momento, estarían desafiando no solo sus propias inseguridades, sino a todo un mundo que los quería separados. El primer beso fue también la primera verdadera declaración de amor, marcada no solo por las palabras, sino por la entrega que ninguno de los dos podía controlar más. En ese instante, comprendieron que lo que sentían no era un capricho, no era curiosidad, no era una aventura pasajera, era amor, un amor nacido en lo improbable, construido en secreto y ahora sellado por el beso que cambiaría sus vidas para siempre. El amor de ambos, recién revelado en palabras y sellado con el beso arrebatador, comenzó a desbordar más allá de los muros del gimnasio. Si antes la pasión vivía escondida en las miradas cruzadas y en los diálogos rápidos, ahora se fortalecía con cada encuentro, con cada gesto de complicidad, con cada certeza de que, juntos, podían enfrentar al mundo. Sin embargo, había una parte fundamental de la vida de él que ella aún no conocía, la madre, y era imposible que esa mujer, tan presente en todos los sacrificios, quedara fuera de esa historia de amor. Él siempre había tenido miedo de presentar a su madre a alguien, no por vergüenza, sino por temor. Temor de que su condición frágil fuera vista como una carga, temor de que la sencillez de su casa se convirtiera en motivo de juicio. Acostumbrado a enfrentar solo las dificultades, nunca había imaginado abrir ese espacio a alguien de afuera. Pero, ante la intensidad que sentía por la heredera, comprendió que ya no podía ocultarlo. Era necesario que ella conociera la raíz de su vida, la razón por la que trabajaba tanto, el corazón que justificaba su lucha. Así, en una tarde marcada por un atardecer anaranjado, él la invitó a ir a su casa. Ella aceptó sin dudarlo,
aún sabiendo que estaba a punto de entrar en un mundo completamente distinto al suyo. Al llegar, la realidad la golpeó con fuerza. La pequeña casa humilde, el portón oxidado, el patio sencillo con ropa tendida en varales improvisados. Nada recordaba a los escenarios lujosos en los que estaba acostumbrada a vivir. Sin embargo, no había desprecio en sus ojos. Al contrario, había curiosidad, respeto y una especie de encanto por aquel hogar que llevaba la esencia de la lucha y de la dignidad de él. Al entrar, fue recibida con una sonrisa frágil, pero cálida. La madre de él, recostada en un sofá gastado, la miró con ternura. Había dulzura en sus ojos, pero también la sabiduría de quien ya había vivido lo suficiente como para comprender la vida en sus capas más duras. Con voz suave, agradeció la visita, aún sin conocer la profundidad de lo que unía a los dos. Y en ese instante, la heredera millonaria sintió algo que jamás había experimentado en los salones de fiesta de su familia: un verdadero hogar, calentado no por riquezas materiales, sino por el amor que sostenía aquellas frágiles paredes. La conversación fue sencilla, pero llena de significado. La madre contó historias del hijo, de cómo se había convertido en el hombre responsable y trabajador que era, revelando sacrificios y batallas que la heredera jamás había imaginado. Cada palabra hacía que ella se enamorara aún más, no solo de él, sino del universo de valentía que lo rodeaba. En la madre del joven veía un reflejo de aquello que siempre había buscado y nunca había encontrado. Alguien que valoraba lo esencial, que no medía a las personas por sus bienes, sino por su verdad. Cuando cayó la noche y la visita llegó a su fin, la madre pidió al hijo que la acompañara hasta la puerta y, en un gesto discreto, le tomó la mano y dijo en voz baja: «Ella es diferente, pero ten cuidado, el mundo de ella no es fácil y no quiero verte sufrir». Había amor y protección en esa advertencia, pero también una semilla de esperanza. Ella había percibido que esa joven no era como las demás. Su mirada, su cariño, su manera de escuchar y respetar mostraban que había sinceridad en sus sentimientos. Para la heredera, aquella noche fue transformadora. Regresó a su mansión con los ojos humedecidos, reflexionando sobre todo lo que había visto. El contraste entre su casa lujosa y la sencillez de aquella familia no la alejó. Al contrario, la acercó aún más. Comprendió que el amor no se hacía de castillos dorados, sino de hogares calentados por el afecto. Y también entendió que aquel hombre no luchaba solo por sí mismo, sino por una madre que lo había dado todo por él. Eso la hizo decidir, de una vez por todas, que valdría la pena enfrentar cualquier prejuicio, cualquier barrera, cualquier dolor, si era para permanecer a su lado. El lazo entre ellos se había fortalecido de manera irreversible. Ahora no era solo pasión, era amor que empezaba a echar raíces en sus vidas, uniendo mundos que todos creían imposibles de conciliar. Y la madre de él, aún con temores, ya podía presentir que estaba ante un amor que podría cambiarlo todo. El amor que florecía entre ellos no podía permanecer oculto para siempre. Y, como en toda historia donde el corazón desafía las convenciones, el momento del descubrimiento llegó cargado de tensión e inevitabilidad. La familia de ella, acostumbrada a controlar cada paso de su vida, siempre la había rodeado de vigilancia y de expectativas sofocantes. Para ellos, la heredera no era solo una hija, era la representación de un imperio, un nombre que debía preservarse, una inversión destinada a consolidarse en alianzas ventajosas. Era inadmisible que la única sucesora de una fortuna colosal pudiera involucrarse con alguien fuera del círculo social cuidadosamente planeado, mucho menos con un simple limpiador de gimnasio. La primera señal surgió en una cena familiar, cuando uno de los primos, también socio del mismo gimnasio, comentó con desdén: «Vi a la princesa hablando demasiado con un empleado allí. Parecía casi íntima». El tono de burla fue suficiente para encender las alarmas. El padre, un hombre rígido conocido por su voz firme que no aceptaba contestación, lanzó a su hija una mirada penetrante, exigiendo explicaciones. Ella intentó desviar el tema, riendo nerviosamente, pero la sospecha ya se había instaurado como una sombra creciente sobre la mesa. Días después, la verdad salió a la luz de manera cruel.
Una de las falsas amigas de la heredera, movida por la envidia y el placer de destruir, tomó fotos a escondidas de ella en compañía del joven a la salida del gimnasio. No había nada escandaloso, solo miradas intercambiadas, una sonrisa cómplice, la cercanía que solo quien ama puede percibir. Pero para la familia, esas imágenes fueron suficientes para provocar una explosión. Reunidos en una lujosa sala de estar, rodeados de obras de arte y de un silencio opresivo, los padres la confrontaron. El padre fue el primero en hablar, con la voz cargada de indignación. ¿Es verdad? ¿Estás involucrada con ese muchacho, un limpiador de gimnasio? ¿Tienes idea de lo que esto significa para nuestro nombre? La madre, entre lágrimas, añadía con dramatismo. Siempre te lo hemos dado todo. ¿Y así nos lo agradeces? ¿Arrojando por la borda el futuro que planeamos para ti? Ella intentó explicar. Intentó mostrar que era algo más profundo, que no era un simple capricho. Ustedes no entienden. Él no es lo que piensan. Es honesto, trabajador, auténtico, diferente de todos aquellos que solo se acercan a mí por dinero. No quiere nada más que ser él mismo, y eso es lo que lo hace tan especial. Pero sus palabras sonaban como blasfemias en medio de aquella tormenta de prejuicio. El padre, inflexible, decretó en tono de sentencia: vas a terminar con esto ahora mismo. Ese muchacho no forma parte de nuestro mundo. Nunca lo hará. Si insistes, afrontarás las consecuencias. La amenaza no era solo emocional. Ella sabía que, si desafiaba a la familia, podía perder mucho más que privilegios. Había empresas, contratos e incluso su imagen pública en juego. Para él, el impacto también fue devastador. La noticia llegó rápidamente a través de las mismas lenguas venenosas que se deleitaban con el escándalo. El gimnasio se convirtió en un escenario de susurros y miradas acusadoras. Lo llamaron interesado, oportunista que buscaba ascender socialmente usando a la heredera. Cada palabra era un golpe a su honor y cada mirada un intento de aplastar la dignidad que siempre había preservado. A pesar del dolor, la decisión de ella fue clara. No se dejaría apartar por amenazas. Enfrentó a sus padres de frente, con una firmeza que nunca había demostrado antes. Pueden quitarme todo, pueden juzgarme, pero no pueden impedirme sentir. No voy a renunciar a él. Su voz, cargada de lágrimas y valentía, resonó como un grito de liberación en medio de la jaula dorada en la que siempre había vivido. A partir de ese momento, la guerra estaba declarada. La familia no descansaría hasta separarlos, y ellos lo sabían. Pero también sabían que el amor que los unía ya había superado cualquier límite. Ahora, ya no era solo pasión, era resistencia, era lucha. Era el comienzo de una batalla entre el corazón y las pesadas cadenas del prejuicio, donde cada elección tendría un precio. Las presiones de su familia no tardaron en transformarse en una fuerza aplastante, capaz de asfixiar hasta el más puro de los sentimientos. Después del enfrentamiento directo, la heredera se encontró prisionera dentro de las lujosas paredes de la mansión, vigilada en cada paso, privada incluso de la libertad de salir sin que alguien de confianza de su padre la acompañara. La familia había decidido que para salvar el buen nombre y evitar el escándalo, debía ser apartada de cualquier contacto con el joven. Era una prisión dorada, adornada de lujo, pero aún así una prisión. Del otro lado, él enfrentaba un infierno diferente. Los comentarios maliciosos en el gimnasio se habían vuelto insoportables. Muchos clientes lo miraban con desprecio. Otros se reían a sus espaldas, y hasta compañeros de trabajo lo trataban como si fuera culpable de algo. Intentaba mantener la postura, pero por dentro estaba destrozado. El mayor golpe, sin embargo, fue darse cuenta de que ella había dejado de aparecer. Día tras día miraba hacia la puerta, esperando verla entrar, pero lo único que encontraba era vacío. El silencio era ensordecedor, y cada ausencia era como una cuchilla atravesando su pecho. Ella, encerrada en su propia casa, lloraba en silencio todas las noches. Repasaba mentalmente el primer beso, las conversaciones, las miradas que compartían, y se preguntaba si tendría fuerzas para resistir la imposición de su familia. Sabía que él debía estar sufriendo, que probablemente se sentía abandonado,
y el dolor de no poder explicarle la verdad la consumía. Era como si le hubieran arrancado la única parte de su vida que realmente tenía sentido. Él, orgulloso, decidió apartarse. No quería correr detrás de alguien que, por más que amara, vivía en un mundo de barreras infranqueables. Creía que si ella no venía hasta él, era porque había cedido a la presión, porque en el fondo había elegido el camino más fácil. Era un error, pero un error que lo hirió profundamente. Comenzó a trabajar el doble, hundiéndose en tareas extenuantes, como si pudiera enterrar en sudor el dolor que cargaba en el corazón. El destino parecía jugar con crueldad. En una noche lluviosa, él volvía a casa empapado, cargando bolsas con medicinas para su madre. En ese mismo momento, ella, al otro lado de la ciudad, se sentaba frente a la ventana de su lujoso cuarto, mirando la tormenta con el corazón aplastado por la nostalgia. Dos mundos separados por la riqueza y la pobreza, pero unidos por el mismo dolor, la ausencia del otro. La separación era una herida abierta que sangraba sin parar. Para él, solo quedaba el silencio y la responsabilidad de cuidar a su madre. Para ella, solo quedaba la soledad de un palacio sin alma, donde cada objeto de lujo parecía burlarse de lo que realmente importaba. Ambos sabían que el amor aún vivía, latiendo con fuerza dentro de ellos. Pero en ese momento, parecía que el destino, cruel e implacable, había decidido que estaban condenados a permanecer separados. Fue en ese vacío donde la llama de la pasión se transformó en sufrimiento. Y, aunque ambos intentaban seguir adelante, el corazón no obedecía. Cada recuerdo, cada detalle, cada memoria insistía en mantenerlos unidos, como si un hilo invisible los atara a pesar de la distancia. Estaban separados, pero el amor no había terminado. Al contrario, solo estaba esperando el momento adecuado para resurgir, más fuerte que nunca. El destino, que tantas veces había sido cruel, decidió intervenir de una manera inesperada. Después de semanas de silencio y sufrimiento, un acontecimiento imprevisto volvió a unirlos. La madre de él, cuya salud ya era frágil, sufrió una crisis más grave. El joven corrió desesperado al hospital público, donde esperó durante horas en un pasillo frío, sentado en una incómoda silla de metal, con las manos apretando un rosario gastado que guardaba desde la infancia. El miedo a perder a la única persona que siempre había estado a su lado pesaba sobre él como una carga insoportable. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una gala organizada por su familia, la heredera permanecía inmóvil en un vestido lujoso, rodeada de personas que reían en voz alta y brindaban con copas de cristal. Pero su mente no estaba allí. Desde la separación, vivía como una prisionera, sonriendo por obligación, fingiendo ser la hija perfecta que todos esperaban. Sin embargo, esa noche, entre el sonido de la orquesta y los destellos de las cámaras, una llamada anónima la alcanzó. Alguien del gimnasio, conmovido por la situación, le contó que la madre del joven había sido hospitalizada. Su corazón se aceleró. Sin pensarlo, abandonó la fiesta, ignorando las miradas incrédulas de los invitados y las protestas de su familia. Entró en su coche y condujo hasta el hospital, guiada solo por la urgencia de estar a su lado. Al llegar, el impacto fue inevitable. Lo vio sentado, cabizbajo, con el rostro marcado por el agotamiento y la angustia. Él no notó su aproximación al principio, pero cuando levantó los ojos y la encontró delante de sí, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El reencuentro fue silencioso al inicio. Ella se acercó despacio, los ojos llenos de lágrimas, y tocó su mano con delicadeza. Él, sorprendido, intentó apartarse, cargando todavía las heridas de la separación, pero la fuerza del sentimiento era más grande que cualquier resentimiento. Ella susurró con voz entrecortada: «Nunca te abandoné. Ellos me encerraron, me impidieron verte, pero jamás dejé de pensar en ti». Él la miró fijamente, y por primera vez en semanas, el hielo que había endurecido su corazón comenzó a derretirse. Ella permaneció con él toda la noche, ayudando en los cuidados, ofreciendo apoyo, sosteniendo su mano en los momentos más difíciles. Su presencia no solo lo reconfortaba, sino que también fue un alivio para su madre, quien, aunque debilitada, esbozó una débil sonrisa al verla.
Era como si, en ese instante, la vida hubiera dado una segunda oportunidad no solo a esa frágil mujer acostada en la cama del hospital, sino también al amor que los dos llevaban dentro. Su regreso no fue solo físico, fue el renacimiento de un vínculo que nunca había desaparecido. Entre lágrimas, silencios y miradas, comprendieron que nada ni nadie podría separarlos, ni la enfermedad, ni su familia, ni las abismales diferencias sociales. En ese hospital humilde, con paredes descascaradas y olor a medicina, nació una certeza. Su amor era más grande que cualquier obstáculo. Cuando amaneció, él, exhausto, apoyó la cabeza sobre su hombro, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo descansar. Ella acarició su cabello y susurró suavemente: «No me iré otra vez. Si es necesario, enfrentaré al mundo, pero no te dejaré más». Esas palabras sellaron la reconciliación, transformando el dolor de la separación en combustible para luchar aún más por ese amor. El retorno inesperado no fue solo un reencuentro, fue un grito silencioso contra todo lo que los separaba. Desde ese momento, sabían que enfrentarían consecuencias aún más duras, pero también sabían que, juntos, serían capaces de soportar cualquier cosa. Tras el reencuentro en el hospital, su amor dejó de ser solo un hermoso secreto para transformarse en algo concreto, real y profundamente arraigado. Ella había prometido que no se iría nuevamente, y esta vez, su decisión no era solo una declaración de pasión, sino una elección consciente de involucrarse en todos los aspectos de su vida, incluso en los más difíciles. Fue en ese momento cuando la heredera millonaria comenzó a demostrar, con acciones, que su sentimiento iba mucho más allá de las palabras. La rutina cambió. Aunque su familia la vigilaba de cerca, ella inventaba excusas para escapar de las obligaciones sociales y pasaba cada vez más tiempo a su lado y con su madre. La casa humilde, que antes parecía extraña para alguien acostumbrada al lujo, se convirtió en un refugio, en un verdadero hogar. No le importaban los muebles sencillos, las paredes descascaradas, ni el fuerte olor a medicinas que impregnaba el aire. Al contrario, allí se sentía viva, como si por fin estuviera experimentando la esencia de lo que realmente importaba. Una mañana, cuando él regresó agotado del gimnasio y la encontró preparando el desayuno en la pequeña cocina, se quedó sin palabras. Ella, que había sido servida por empleados toda su vida, ahora lavaba platos, ponía la mesa y aprendía a cocinar recetas sencillas para ayudar en el cuidado de la madre. Y hacía todo esto sin quejarse, sin sentirse fuera de lugar, con una sonrisa que hacía temblar el corazón de él. Era como si dijera en silencio: «No quiero solo los momentos hermosos, también quiero los difíciles. Estoy aquí para quedarme». Pero su prueba de amor fue aún más allá. Sin que él lo supiera, ella comenzó a usar discretamente parte de su fortuna para cubrir el tratamiento de la madre de él. No le entregaba el dinero directamente para no herir su orgullo, pero se aseguraba de que los medicamentos llegaran a tiempo, que los exámenes estuvieran pagados y que se agendaran mejores consultas. Cuando él preguntaba cómo conseguía descuentos tan grandes en la farmacia o en el hospital, ella sonreía y cambiaba de tema, prefiriendo guardar en secreto cuánto sacrificaba de su propia libertad para ayudarlo. Para ella no era caridad, no era obligación, era amor, y el amor verdadero siempre exige entrega. Él empezó a notar que, al contrario de lo que temía, ella no veía a su madre como una carga. Al contrario, la trataba con respeto y cariño, como si fuera su propia familia. Conversaba con ella, escuchaba sus historias, reía de sus recuerdos e incluso la ayudaba a levantarse en los días más difíciles. Esta actitud hizo que la madre, antes desconfiada, empezara a ver a la heredera con otros ojos. Con lágrimas discretas, llegó a confesarle a su hijo: «Ella no está aquí por capricho. Esta joven te ama de verdad». La prueba de amor de la heredera no estaba solo en palabras bonitas, sino en gestos cotidianos, en decisiones que contradecían su crianza, en sacrificios silenciosos que mostraban cuánto estaba dispuesta a enfrentar todo para permanecer a su lado. Para un hombre que había pasado toda la vida luchando solo, esa entrega era casi increíble. Era como si, por primera vez, alguien hubiera decidido cargar parte de su peso sin pedir nada a cambio.
Durante ese tiempo, su amor alcanzó una profundidad que ningún prejuicio podría destruir. Él comprendió que ya no estaba solo, que a su lado había una mujer dispuesta a abandonar la comodidad de su mundo para vivir la verdad del de él. Y ella, a su vez, entendió que había encontrado no solo un amor, sino también un propósito, un sentimiento tan fuerte que le daba el valor para enfrentarse a su propia familia, a la sociedad y a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. El mundo aún se preparaba para atacarlos nuevamente, pero dentro de aquella casa sencilla, entre medicinas, risas y pequeñas comidas, habían demostrado que el amor no está hecho solo de declaraciones, sino de gestos que se repiten cada día. Y fue en esa rutina de sacrificios y complicidad que la heredera mostró, de manera definitiva, que su elección por él era verdadera e inquebrantable. Su amor ya no podía esconderse. La prueba de entrega que ella había dado, sumergiéndose en su mundo y cuidando de su madre con humildad, había transformado ese sentimiento en algo tan sólido que nada podía borrarlo. Pero el mundo a su alrededor no estaba dispuesto a aceptar aquella unión. Cuando los primeros rumores llegaron a la alta sociedad, los ataques se volvieron más crueles, más directos e imposibles de ignorar. Lo que antes eran susurros en pasillos de gimnasio y bromas veladas en cenas, ahora se convertía en comentarios públicos, insultos abiertos e incluso titulares en columnas sociales. Heredera millonaria se involucra con limpiador de gimnasio, decían las revistas, transformando un amor puro en espectáculo de humillación. Cada palabra impresa era un golpe que intentaba disminuir no solo a él, sino también la dignidad de ella. La familia, furiosa, intensificó el cerco. Se organizaban reuniones tensas en secreto, con abogados y empresarios, como si la relación fuera un problema a ser eliminado con la misma frialdad con la que se corta un contrato. El padre, cada vez más intransigente, declaró en voz alta: si ella sigue con ese muchacho, no heredará ni un centavo, será desheredada y apartada como si nunca hubiera existido. Pero ni siquiera las amenazas lograron hacerla retroceder. Al contrario, fue en ese momento cuando mostró su mayor fortaleza. Apareció en público a su lado, sin miedo a las miradas, sin disfraces, caminando con la cabeza erguida. Para muchos, fue un escándalo. Para otros, una prueba de valentía. Lo cierto es que, a partir de ese instante, la guerra estaba declarada. Ya no había punto medio. Eran ella y él contra el mundo. Los ataques vinieron de todas partes. Los falsos amigos se alejaron. Las personas cercanas rompieron lazos. Incluso su propia familia se negaba a recibirla en casa si él la acompañaba. Las invitaciones a eventos comenzaron a desaparecer y los comentarios maliciosos en las redes sociales intentaban pintarla como una mujer loca por rebajarse y a él como un aprovechador barato. La crueldad de la sociedad mostraba su rostro más perverso, revelando cuánto prejuicio de clase seguía arraigado. Él, que siempre había sido discreto, se sentía dividido entre el orgullo de tener a su lado a una mujer que enfrentaba todo por amor y el peso de ser la causa de tantas batallas. Hubo momentos en los que pensó en desistir, en renunciar a su felicidad para librarla de la vergüenza pública. Pero ella, firme, siempre lo detenía. No me pidas que renuncie a ti. Ya renuncié a vivir durante demasiado tiempo, atrapada en un mundo de apariencias. Ahora que encontré la verdad, no voy a soltar tu mano. Esa resistencia solo aumentó la furia de su familia. El padre comenzó a buscar formas de difamar al joven, contratando personas para investigar su vida, tratando de encontrar cualquier fallo que pudiera usarse en su contra. Pero no había nada. Su pasado era limpio, marcado solo por sacrificio, trabajo honesto y amor por su madre. Y eso solo aumentaba la rabia de quienes creían que él no tenía derecho a estar al lado de la heredera. Las disputas llegaron a su punto máximo cuando, en una cena de negocios, ella fue expuesta frente a decenas de invitados. El padre, con tono irónico, dijo en voz alta: les presento el futuro de la familia, un joven que limpia el suelo del gimnasio. Risas resonaron por el salón, pero ella, en lugar de encogerse, se levantó de la mesa y respondió con firmeza: prefiero a un hombre que limpia el suelo con dignidad antes que a todos ustedes que ensucian el mundo con arrogancia.
El silencio que siguió fue sepulcral, y en ese instante quedó claro que había elegido su bando de forma definitiva. La guerra contra el prejuicio no era solo social, era emocional, espiritual, visceral. Cada ataque que recibían servía únicamente para fortalecer aún más el vínculo entre los dos. Ya no eran solamente amantes intentando sobrevivir a las diferencias. Eran guerreros luchando por un amor que desafiaba todas las reglas. Y cuanto más el mundo intentaba destruirlos, más descubrían que estaban destinados a permanecer juntos, sin importar el precio. La guerra contra el prejuicio había llegado a tal intensidad que por más que se amaran, el peso de las batallas comenzó a dejar marcas profundas en los dos. Él, especialmente, sentía la carga de llevar sobre sus hombros no solo su propia dignidad, sino también el sufrimiento de ella. Cada insulto que escuchaba, cada mirada de desprecio que notaba dirigida hacia la mujer que amaba, lo hacía sentir como si fuera un error en su vida, como si la estuviera arrastrando hacia un abismo que ella no merecía. Su corazón dolía más por lo que ella enfrentaba por su culpa que por su propio orgullo herido. Fue entonces cuando, en una noche silenciosa, después de otro día de ataques y humillaciones públicas, tomó una decisión dolorosa. La llevó hasta la pequeña plaza donde solían conversar en secreto en sus primeros encuentros y, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: «Ya no puedo permitir que sufras por mi culpa. No soy digno de lo que estás enfrentando. Mereces a alguien que te dé el mundo, no a alguien que solo puede ofrecerte un techo humilde y preocupaciones constantes. Te amo tanto, pero es por amarte que necesito dejarte ir». Ella se congeló ante sus palabras. El impacto fue tan fuerte que su respiración se detuvo por un instante. Las lágrimas surgieron sin que pudiera contenerlas. «No puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que hemos enfrentado, después de cada elección que hice, ¿crees que quiero a alguien de mi mundo? Te quiero a ti, solo a ti. No son tus bienes los que me atan, es lo que eres. Es tu fuerza, tu dignidad, el amor que me das sin pedir nada a cambio. ¿Cómo puedes pensar que alejándome me protegerás?». Pero él insistía. El dolor en su voz revelaba la lucha que libraba consigo mismo. «Veo cómo te miran, cómo hablan de ti. Sé cuánto ya has perdido por estar conmigo. Amigos, fiestas, respeto, incluso tu familia. No quiero ser la razón de que lo pierdas todo. Prefiero cargar con este dolor solo antes que verte destruida a mi lado». Su voz entrecortada revelaba el sacrificio. No quería renunciar a ella, pero creía que dejarla era la única forma de amarla verdaderamente. Fue en ese instante cuando ella demostró toda la fuerza que siempre había estado oculta tras la imagen de la heredera frágil. Sostuvo su rostro con ambas manos, lo miró a los ojos y respondió con firmeza: «Aún no entiendes. Nunca tuve nada, aunque estuviera rodeada de todo. Mis fiestas, mis vestidos, mis coches. Nada de eso me dio vida. Tú me diste vida. Tú me diste lo que el dinero nunca compró. Verdad. Si pierdo el mundo entero pero te tengo a ti, entonces por fin lo tendré todo. No eres tú quien no es digno de mí. Es al revés. Soy yo la que necesita demostrar que soy digna de tu amor». Él se derrumbó ante la intensidad de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas corrieran libremente, permitiéndose ser vulnerable en sus brazos. Y fue en ese abrazo que entendió que el verdadero sacrificio no era renunciar al amor, sino luchar por él a pesar de todas las dificultades. El dolor, que hasta entonces parecía insoportable, se transformó en una fuerza renovada. El gran sacrificio no fue solo el intento de renuncia de él, fue también la elección de ella de permanecer a su lado, aun sabiendo que el camino estaría lleno de dolor, renuncia y enfrentamiento. Allí, bajo la luna plateada que iluminaba el pequeño banco de la plaza, los dos sellaron una vez más el pacto de amor que ya no podía ser destruido. No importaba cuánto intentaran separarlos, estaban dispuestos a darlo todo, incluso a renunciar a sus mundos, para permanecer juntos. En ese instante, ambos comprendieron que el amor verdadero no exige solo palabras o declaraciones, exige sacrificio, entrega y el valor de enfrentar lo imposible, y los dos estaban listos para pagar ese precio.
Después de tantas lágrimas, incontables noches de incertidumbre y batallas contra un mundo entero, llegó el momento en que su amor se convirtió en arma y escudo al mismo tiempo. El sacrificio que él había intentado hacer, al dejarla para protegerla, solo fortaleció la llama que los unía. Ahora, ya no había lugar para dudas. Si era necesario luchar contra la familia de ella, contra los prejuicios de la sociedad, contra las lenguas venenosas de quienes no soportaban ver triunfar la verdad, entonces lucharían, no como víctimas, sino como guerreros que habían encontrado en el corazón una razón más fuerte que cualquier amenaza. La guerra con su familia alcanzó el punto máximo cuando, en una reunión social repleta de empresarios, políticos y periodistas, la heredera fue nuevamente presionada a alejarse. Su padre, tratando de proteger la reputación del clan, decidió humillarla públicamente. Delante de todos, declaró: «Mi hija debe entender que rebajarse por un limpiador es la mayor vergüenza que podría traernos». El salón entero se sumió en un silencio pesado, roto solo por risitas disimuladas de quienes disfrutaban del escándalo. Era el momento perfecto para que ella callara, bajara la cabeza y aceptara la imposición. Pero, en cambio, se levantó ante todos, con voz firme y los ojos brillando de coraje. Vergüenza no es amar a un hombre honesto. Vergüenza es juzgar a las personas por el saldo bancario y no por el corazón. Vergüenza es vivir de apariencias mientras el alma se pudre. No voy a callar, no voy a rendirme, y si es necesario, viviré sin herencia, sin fortuna, sin el apellido que ustedes tanto veneran, pero jamás viviré sin él, porque él es quien me da vida, y a partir de hoy, quien no acepte esto será quien me pierda. Sus palabras retumbaron como un trueno. Algunos invitados se marcharon indignados, otros aplaudieron discretamente, sorprendidos por el coraje tan raro en alguien de su posición. Su padre, furioso, no pudo ocultar la derrota. Por primera vez, su autoridad había sido desafiada de manera irreversible. Su madre lloraba, ya no por vergüenza, sino porque empezaba a comprender que su hija hablaba con una convicción imposible de ignorar. Y no fue solo en ese salón donde la victoria comenzó a dibujarse. El pueblo, que tantas veces había sido aplastado por las mismas élites que despreciaban al joven, vio en su historia un símbolo de resistencia y esperanza. En las calles surgieron comentarios. Ella lo enfrentó todo por amor. Lo que antes era escándalo, ahora se convertía en admiración. Poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar. La narrativa del oportunista y la heredera inconsciente perdió fuerza frente a la verdad innegable. Su amor era real, era puro y nadie podía negarlo ya. Él, que hasta entonces había cargado con el peso del desprecio ajeno, empezó a caminar con la cabeza erguida. No porque la sociedad le hubiera otorgado valor, sino porque ahora entendía con absoluta certeza que el amor de ella era su mayor victoria. La dignidad que siempre había llevado consigo fue finalmente reconocida, no por títulos ni riquezas, sino por la mujer que eligió permanecer a su lado cuando todo el mundo decía que no debía hacerlo. La victoria del amor no llegó con contratos firmados ni con herencias preservadas. Llegó con su abrazo en medio del caos, con el beso dado ante quienes los juzgaban, con la certeza de que, unidos, no había fuerza capaz de derrotarlos. Cada lágrima derramada, cada humillación soportada, cada intento de separación se había transformado en combustible para la llama que ahora ardía libre, sin miedo, sin vergüenza. Al final, el prejuicio había perdido. La familia de ella, derrotada por su propio orgullo, ya no pudo impedir que la verdad prevaleciera. El mundo, obligado a presenciarlo, tuvo que reconocer que aquel amor, nacido entre la riqueza y la pobreza, entre el lujo y la sencillez, era más grande que cualquier barrera social. Y en ese instante, los dos finalmente pudieron respirar aliviados. Habían vencido, no porque hubieran sido aceptados, sino porque nunca renunciaron el uno al otro. La victoria del amor quedó grabada no solo en su destino, sino también en el corazón de todos los que fueron testigos de su lucha. La lucha había sido ardua, marcada por lágrimas, humillaciones y pruebas que pusieron a prueba la resistencia de ambos. Pero, al final de todo,
Lo que quedó fue la victoria del amor. El tiempo, que tantas veces parecía un enemigo, ahora se convertía en aliado, sanando heridas, disipando prejuicios y moldeando un nuevo camino para ellos. Su familia, aunque contrariada, no tuvo más remedio que aceptar. El padre, derrotado por la firmeza de su hija, ya no encontraba argumentos capaces de romper el lazo que ella y el joven habían construido. La madre, antes prisionera de las convenciones sociales, lloraba en silencio al darse cuenta de que la felicidad de su hija estaba frente a sus ojos, aunque en un escenario completamente diferente del que había soñado. La boda no se celebró en una catedral lujosa, ni en un gran salón lleno de políticos y empresarios. Se llevó a cabo de forma sencilla, en un espacio modesto, decorado con flores elegidas por ellos mismos, iluminado por luces delicadas que aportaban calidez al ambiente. No había ostentación, no había exhibición, pero había amor, y ese amor llenaba cada rincón de aquel lugar. Para quienes asistieron, no importaba la ausencia de figuras de la alta sociedad, importaba la presencia de miradas verdaderas, de sonrisas sinceras y de manos entrelazadas que nunca volverían a soltarse. Ella, radiante en un vestido delicado, parecía aún más hermosa que en los eventos lujosos en los que solía brillar. La diferencia era que, esta vez, no cargaba con el peso de representar un nombre ni de sostener una imagen. Cargaba únicamente con la ligereza de ser ella misma, una mujer enamorada, libre y plena. Él, con un traje sencillo pero impecable, lloraba al verla caminar hacia él, recordando cada batalla que habían librado para llegar hasta allí. No lloraba de dolor, sino de gratitud, por haber sido amado contra todas las probabilidades, por haber visto que la vida le daba la oportunidad que siempre creyó imposible. La madre de él, sentada en la primera fila, emocionada y orgullosa, era la testigo viva de la transformación de ese amor. Fue ella quien sostuvo las manos de ambos después de los votos y, con una voz débil pero llena de fe, dijo: «Ahora ustedes son uno, y nadie podrá separar lo que ha sido unido por el verdadero amor». Esas palabras fueron como una bendición sagrada, sellando el compromiso que ya habían grabado en el corazón. El beso después de los votos no fue solo un gesto simbólico, sino un grito silencioso de victoria. Era la prueba definitiva de que el amor puede, sí, vencer barreras, de que los prejuicios no resisten la fuerza de la verdad y de que hasta los muros más altos pueden ser derribados cuando dos corazones se unen. A su alrededor, los aplausos resonaron y las lágrimas rodaron no solo de sus ojos, sino de todos los presentes que fueron testigos de ese momento único. Después de la ceremonia, no hubo champanes carísimos ni banquetes extravagantes. Hubo comida sencilla, música sincera y risas verdaderas. Amigos y vecinos celebraron con alegría, e incluso algunos miembros de su familia, que antes se opusieron, empezaron a comprender que la felicidad no puede medirse por estándares sociales. El amor de los dos había transformado no solo sus propias vidas, sino también la forma en que muchos veían el mundo. Aquella noche, cuando por fin estuvieron solos, lejos de voces y miradas, se abrazaron en silencio. Ya no había miedos, ya no había sombras, solo la certeza de que estaban donde siempre debieron estar, juntos. El futuro aún guardaría dificultades, como cualquier vida en pareja, pero nada más parecía capaz de separarlos. Habían resistido al prejuicio, enfrentado el rechazo y demostrado que el amor verdadero no se doblega ante las imposiciones del mundo. Y así, la heredera millonaria y el trabajador humilde vivieron su final feliz. No el final de los cuentos de hadas llenos de castillos y coronas, sino el final real, construido en sacrificio, valentía y entrega. Un final donde el lujo no tenía valor, pero donde el amor lo tenía todo. Un final que mostraba, de manera incontestable, que cuando dos corazones se eligen, ningún obstáculo es capaz de apagar la luz que nace de esa elección.